Hola, somos Juan Diego y Biel, co-creadores de tucongresoextraordinario.com, y te damos la bienvenida a una nueva entrevista del Congreso Online Crea tu Congreso Virtual. De hecho, es nuestra primera entrevista. Aquí empezamos el Congreso, nos vienen 5 días con muchísima aportación de valor, vas a aprender muchísimas cosas y hoy vamos a empezar con un tema que es fundamental. Vamos a estar tratando cómo conectar con tu propósito, definir el avatar, son temas esenciales, hackear tu mente, empezar a convocar tus ponentes y a darle forma a tu congreso. Los pasos esenciales para empezar la aventura que nos proponemos. Y ahora Juan Diego te va a contar un poquito de qué va lo que vamos a hablar hoy. Hola, muy buenas, bienvenidos, aquí estamos en este primer día. Nada, como te comentábamos en la presentación, el primer paso para empezar a crear tu congreso es elegir el producto o servicio que quieres vender, que sin esto un poco complicado, y además de el avatar. En vez de esto toca ponerte en el lugar adecuado para empezar a trabajar y esto se hace definiendo tu propósito, cosa súper importante para ello. Es desde dónde y el para qué son algo fundamental y justo para eso. Quédate hasta el final porque además Beatriz te va a dar 3 tips y te vamos a contar lo que viene después. Como te contaba Juan Diego, hoy tenemos a Beatriz Blasco con nosotros, de beatrizblasco.com. Ella es mentora de negocios conscientes y con alma y creadora del método Productividad Consciente. Y hoy ha venido a hablarnos de cómo conectar con tu propósito para definir desde dónde crear tu congreso extraordinario. También profundizaremos en esta entrevista sobre el tema del avatar. Beatriz, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por querer compartir este rato con todos nosotros. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme, por pensar en mí y darme la oportunidad de hablar un tema que me apasiona, que es algo como conectar con el propósito, crear negocios con alma y entender bien a quién nos vamos a dirigir, ese avatar, ese cliente ideal que para mí es fundamental. Qué bueno, Beatriz. De hecho, es una cosa que veremos cómo va saliendo de forma transversal a lo largo de todo el Congreso. Más allá de cualquier estrategia, de cualquier estructura, de cualquier pauta, lo que es importante ser conscientes es desde dónde nosotros estamos trabajando, cuál es nuestro propósito, nuestra intención, nuestro para qué y a qué personas nos estamos dirigiendo. Porque más allá de técnicas, estrategias, lo que sea, lo que estamos haciendo es relacionándonos con personas. Por eso, lo que vamos a tratar hoy con Beatriz es algo absolutamente fundamental en la creación de cualquier negocio, de cualquier estrategia y también de una herramienta como es la del Congreso Virtual que nos planteamos ahora. Así que, Beatriz, si te parece, nos metemos de lleno en el tema. Empezamos con el propósito. ¿Qué es el propósito y por qué es tan importante a la hora de empezar cualquier acción que queramos llevar a cabo dentro de nuestro negocio? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué es el propósito? Estoy convencida de que hoy en día muchísimas personas han sentido como una llamada, han escuchado, han leído qué es el propósito, necesito conectar con ese propósito. Para mí el propósito se define con el movimiento, se define con el autoconocimiento que uno mismo tiene de sí mismo, es decir, cuáles son tus talentos, cuáles son tus dones, cuál es ese impacto que tú quieres dejar a través de tu acción, es decir, qué quieres, a quién quieres contribuir, a quién quieres aportar, a qué visión de alguna manera quieres dirigirte o quieres ir. O sea, para mí el propósito tiene que ver mucho con una dirección, con un para qué, tiene que ver también con un por qué, con unos motivos, por qué hago lo que hago. Y normalmente ese por qué está en tu historia, está en conocer muy bien el por qué has pasado por lo donde has pasado, cuáles son tus aprendizajes, cuáles son tus talentos, cuáles son tus dones, que es aquello que vienes a compartir. Y sí que tengo una visión un tanto, digamos, distinta en el sentido de y que haya personas dispuestas a pagar por ello. Yo creo que cuando tú estás conectado con tu propósito, y aquí hablo, cuando tú estás conectado o estás alineado con tu plan de alma, siempre va a haber una persona que quiera hacer un intercambio contigo. Entonces, cuando hablamos de venta, para mí hablamos de conectar con esas personas a las cuales tú les puedes aportar tu talento. Tú conectas con otras personas que te aportan su talento. Es decir, que todos compartimos con todos. Entonces, cuando tú estás alineado con tu propósito, y lo vas definiendo el propósito, ¿no? Porque muchas veces hay personas, y yo misma, que nos quedamos atascados en la idea de ¿y cuál es mi propósito? Es que no tengo mi propósito. Hasta que no lo tenga claro, no voy a empezar. Grave error. Porque para mí el propósito lo encuentras dentro de ti y cuando estás en movimiento. Es decir,
Tal vez a alguien le pueda llegar como de ciencia, así, pum, este es tu propósito y lo ha tenido claro siempre. Pero hay un gran porcentaje de la población, y yo me incluyo entre ellos, que yo paso un tiempo bloqueada en plan, yo no tengo propósito ni tengo nada, no sé qué, no sé cuántos. Hay que ponerse en acción, porque la parálisis impide que esa dirección aparezca para ti, ¿no? Entonces, ¿qué es el propósito? Para mí es una dirección, responde a la pregunta ¿para qué hago lo que hago? Como habéis dicho vosotros, ¿desde dónde hago lo que hago? ¿Y por qué? Ese por qué también te conecta mucho con ese propósito. El propósito es siempre algo que va adelante, propósito. Es decir, es una dirección, algo que tú tienes delante, algo a lo que tú quieres dirigirte para contribuir, para aportar. Genial. ¿Y Sí, cuál dirías que es la diferencia entre iniciar cualquier movimiento con propósito o sin propósito? O dicho de otra forma, ¿por qué es tan importante que esta acción venga desde un espacio de propósito y no desde un espacio sin propósito? Porque si viene desde un espacio donde hay, hay la búsqueda o la conexión con un propósito, hay preguntas. Uh-huh. Y si yo tengo buenas preguntas, las respuestas van a aparecer en ese movimiento. Uh-huh. ¿Vale? Porque yo siempre digo que la acción es el recipiente que recibe. Si tú quieres conectar con un propósito, ir en una dirección adecuada, tienes que comprometerte con eso, estar en ese movimiento, con esa acción, que es lo que permite que recibas. Entonces, no es lo mismo hacer por hacer o hacer con un propósito que viene desde fuera impuesto, es decir, desde la familia, desde lo que me están contando las personas que escucho, que leo, que con un propósito de recojo toda esta información, sí, pero ahora miro dentro de mí y qué sale, qué emerge dentro de mí, cuáles son las respuestas que emergen a estas preguntas. sí. Yo Entonces, veo si tú también... quieres... Sí, perdón. No, 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 dime, dime. No, que si quieres organizar un congreso es importante preguntarte para qué lo quiero organizar, por qué lo quiero organizar y desde dónde lo organizo. Para mí, el desde dónde tiene que ver mucho con el servicio y el desapego. Claro, justo es a lo que quería yo llegar, porque muchas veces confundimos, y a mí me pasaba, ¿no? La primera vez creía que mi propósito era mi sueño, era esa parte egótica, ¿no? De yo quiero, por ejemplo, con mi proyecto de viajes, ¿no? Yo quería ser guía de montaña, llevar a la gente a hacer viajes de montaña porque yo quería viajar, pero luego perdemos un poco, ¿no? Ahí el desinterés, o sea, ¿no? Sería como un poco el propósito, esa ayuda que haces, que luego incluso es más gratificante que tu propia satisfacción egótica dentro de esto, ¿no? Entonces, Mira, yo aquí lo que trabajo y me ayuda muchísimo a entender esto es, por un lado, tenemos como dos dimensiones, ¿vale? Una es la dimensión de tu alma, de tu corazón, de tu profundidad, es decir, la intención profunda que hay ahí, y por otra está tu ambición, que la tienes que tener, que es buena, si no estás aquí en la tercera dimensión. Entonces, tu ambición tiene que ver con aquello que tú quieres, pues disfrutar de un estilo de vida, te pones unos objetivos concretos y específicos que es como, no sé, que se registren tantas personas al congreso, facturar tanto, rentabilidad X, ¿vale? Necesitas estos datos, y yo siempre digo, porque estos datos son las señales del camino. Y simplemente te dicen si vas bien o no vas bien o qué falta. Y yo, para mí, cuando tú estás alineado con tu alma, estos datos van llegando, esta información, esta cosa de ambición, ¿no? Pero para mí esta claro, ambición tiene que estar alineada con tu alma, con tu corazón. Es decir, tienen que ir alineadas. ¿Sí? Yo podría sí, tener sí. ahora mismo la ambición de tener un Ferrari aparcado en la puerta. Hacer un congreso para tener un Ferrari. Pero habría que preguntarme realmente si esa experiencia, esa ambición está alineada con mi alma. Sí. ¿Sí? Porque en lugar Es del que, Ferrari, a mí hay otras experiencias que me nutren más. claro, es que además es algo que compartíamos Biel y yo, que terminamos el congreso y ya sentíamos que nos dábamos por satisfechos con todo lo que habíamos hecho, al margen de recibir ingresos o no recibir ingresos. Recibir ingresos fue como algo secundario que se produjo tras todo ese aporte de valor o todo esto que fuimos haciendo, como que la balanza ya estaba como muy descompensada y se compensó hacia el otro lado. Y fue súper bonito porque quitamos como ese objetivo final que era pues eso que tú dices, tener el Ferrari. Es que Eso además es. cuando tienes el objetivo este final, pero no tienes como el apego para llegar a él, ¿no? Es como que al final esto se acaba produciendo como una consecuencia natural
de estar bien alineado, tal y como tú decías. Y ojo con esto, que yo no quiero decir que no haya que tener un Ferrari en la puerta, ¿eh? Cuidado, que sí, que además estamos aquí para aprender a disfrutar y a valorar lo material, ¿eh? No digo esto, digo que tenemos que preguntarnos, sentir dentro, nuestro corazón vibra con esto o no vibra con esto. Hay quien sí va a vibrar con esto y está perfecto, ¿eh? Pero es decir, necesito que mi ambición, ¿es necesaria la ambición? Sí o sí es necesaria y es buena si está alineada con lo que yo vengo a hacer, ¿no? No nos tenemos que olvidar de que absolutamente todo lo material es de prestado, es temporal, porque bueno. tú eres temporal aquí. Pues fíjate que yo cuando empecé con todo esto, aprendiendo a buscar el propósito y demás, hostia, a mí me costó encontrarlo, que no te digo, y fue, bueno, como tú dices, empezando a moverme. Pero para la gente que no tiene ni idea, así ahora mismo, ¿cómo le recomendarías tú decir, venga, pues empieza por aquí a buscar tu propósito? Pues para empezar a buscarlo, yo recomendaría hacerse preguntas, ¿vale? Mirar también en la historia del pasado. ¿En qué momentos tú te has sentido cuando eras niño, cuando eras adolescente, cuando eras joven, ahora, hoy en día? ¿En qué momento tú sientes que la vida es fácil, que la vida fluye, que disfrutas, ¿no? Y es como, a veces disfrutas de una manera tan natural que ni siquiera le has puesto como atención a esto. Entonces, a mí me gusta mucho para los negocios el libro de Simon Sinek, ¿no? Que dice, encuentra tu porqué, o sí, encuentra tu porqué, creo que es Simon Sinek, ¿no? Y tiene otro libro que no me recuerdo ahora cuál es, bueno, que va en la línea, ¿no? O es un capítulo, es un libro primero y otro segundo. ¿Qué haces? Buscar en ese pasado. ¿Vale? ¿Cuáles son esos elementos? Y lo cuentas, porque muchas veces cuando tienes a alguien enfrente a quien le puedes contar todo esto, es como yo siempre digo, vacíate, no te lo quedes dentro con el rum rum, vacía, deja que fluya, deja que salga. Entonces me parecen cosas muy interesantes que en un momento, poquito a poco, le vas dando forma, ¿no? Por ejemplo, a mí de repente conecté con la idea de, es que me ha encantado siempre explicar. O sea, yo era entre comillas, ¿no? Me decían, es que siempre estás explicando en clase. Me encanta cuando algo lo he comprendido y te lo puedo explicar de 1000 maneras diferentes, con no sé cuántas metáforas, es que me encanta. O sea, fluyo, o sea, me sale de forma natural. Tengo como una necesidad de explicar, de contar, de que tú sepas esto, de que lo descubras, ¿no? Entonces, la enseñanza es algo que está alineado con mi propósito. Estar en ese proceso de enseñar, ¿no? Ahí va saliendo. A mí me costó también muchos años, como tú decías también, no ha sido de un día para otro, porque ¿cuáles son tus talentos? O sea, vale, ¿cuáles son mis dones? Hay cosas que, para mí hay diferencia entre don y talento. Digamos que el talento lo tienes que entrenar. El don es algo que es natural en ti, es espontáneo, fluye. No necesitas ni entrenamiento porque te viene. ¿Vale? A lo mejor es más complejo conectar con esos dones, pero todos los tenemos. Todos tenemos una sabiduría interior muy profunda y cuando conectamos con eso sale a veces inexplicablemente, ¿no? No sé si tenéis una amiga, por ejemplo, que de repente, o amigo, no sé, que te habla de plantas y tú dices, ¿pero cómo? Y dice, no sé cómo sé esto, pero lo sé, ¿no? O sea, y habla de plantas y le sale y dice, no sé, no tengo ni idea, ¿no? Nunca he estudiado, pero sin embargo retengo los nombres con facilidad, sé para qué sirve cada cosa. Para mí eso es un don. Sí, sí. ¿Sí? Hostia, es que además con el tema de los dones y del propósito, ¿no? Yo creo que muchas veces uno se come el tarro, ¿no? Pensándose que tiene que descubrir algo que no está ahí, ¿no? De alguna forma. Y yo precisamente, al menos la sensación que he tenido en mi vida es que para mí la conexión con mi propósito ha sido más un darme cuenta de eso que decías tú, ¿no? Todas estas cosas que como han formado siempre tan parte de ti, nunca las has detectado como algo excepcional, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero lo son, realmente lo son, porque no todo el mundo posee estos dones, no todo el mundo posee estas facilidades y no todo el mundo siente que la vida es fácil y que está conectado con las mismas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces es como lo que decías tú, a mí me parece que es esta mezcla como, por un lado, de mirar hacia atrás, ¿no? Y de ver a lo largo de tu vida todo eso que siempre ha estado ahí y que te ha permitido conectar con este espacio y entonces desde aquí empezar a poner esta acción que hablabas tú, que me parece esencial, este movimiento que te permite empezar a materializar todo esto en algo tangible, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Sí, y hay una cosa que os quiero contar también, que las personas, que nadie se obsesione con el propósito, porque el propósito está dentro de ti y lo vas encontrando conforme estás en ese movimiento. O sea, digamos que es como la vida en sí misma no tiene sentido, tú le das sentido, tú le das significado a las cosas, ¿no? Entonces, por un lado, nos han hecho pensar que no teníamos propósito, o el único propósito, ¿cuál era? El que digamos, ha interesado en las distintas edades en las que hemos vivido. Pues que vayas a trabajar 8 horas, no protestes, que des lo mejor de tal, que cual. Entonces, muchas veces nos subyace en el inconsciente la idea de yo no tengo ningún talento especial, no tengo propósito, estoy aquí porque mira, pues porque hemos venido, ¿no? Y estoy aquí, yo qué sé, no lo sé, pero estoy aquí y tengo que sobrevivir y pagar facturas. Entonces, si yo no cierro esa puerta y me abro a explorar otras, yo no digo que sea como rápido, fácil y ¡ay, qué bonito y qué maravilloso! No, seguramente ahí va a haber mucha resistencia de tu ego, pero vamos a explorarlo. Entonces, si tú quieres organizar, por ejemplo, un congreso, pregúntate para qué lo quieres organizar, qué impacto quieres generar. ¿En 1000, 10.000, en 500, en 15.000 o en 20.000 personas o las que sean? No importa, ¿no? La cantidad, sino qué impacto quieres tú crear. A mí hay una frase de Steve Jobs que siempre me llama mucho la atención, ¿no? Y es que él habla, no lo dice así, ¿no? Pero como el día que me di cuenta de que cuando yo hago una acción, esa acción influye en el sistema, me responsabilizo de mis acciones. Entiendo que puedo marcar una diferencia. Entonces, ¿cuál es esa diferencia que tú quieres marcar? Esa visión que tú tienes, ¿en qué mundo te gustaría vivir? ¿En qué mundo te gustaría estar? Y contribuye, no tienes por qué ser, no sé, Gandhi o Martin Luther King o no sé, no. Simplemente a veces con ser ejemplo en tu entorno estás creando un impacto ya brutal, ¿no? Entonces, organizamos un congreso para impactar con un mensaje determinado a una serie de personas a las que les podemos ayudar o mostrar el camino, ¿no? Seamos un poco pulgarcitos. Además es que lo que sí que me he dado cuenta en estos últimos meses es que nunca sabemos el impacto que podemos llegar a generar. Sí, tío. Y es increíble. Y a mí me ha pasado con los viajes, con el último congreso, con la academia ahora. Bien seguro que con su formación más de lo mismo, y te das cuenta de que a veces, bueno, incluso haces cosas pensando que no, pero luego te das cuenta de que sí. O sea, como, no sé, y cosas que a lo mejor se ven no inmediatas, sino a 4 meses después, como que una persona ha hecho un cambio en su vida que dices tú, hostia, ¿cómo puede ser, no? Y tenemos igual a la vez también ser como cuidadosos, ¿no? Saber bien qué estamos haciendo, porque ese impacto puede incluso, o sea, mejorar vidas, cambiarlas totalmente, o incluso el no hacerlo puede ser perjudicial para esas personas que están en esa fase que necesitan esto, ¿no? Igual que nosotros, o sea, ahora mismo hay un montón de gente que ha entrado ya a ver el congreso que está viendo esto y lo necesitan, y son gente que ya está haciendo mini congresos, está haciendo cosas, pero quieren mejorar, coño, todo este cambio que hemos vivido ahora es brutal. Entonces, fíjate lo culpables que somos, los responsables que somos de no hacer este congreso nosotros. O sea, es que al final, no. Sí, Igual hay yo lo veo mérito. así. No. Esto es muy interesante porque fíjate, aquí lo que hacemos cuando pensamos esto, yo esta mañana lo hablaba, ¿no? Es decir, tú tienes que estar en esa acción, tienes que superar tus propios miedos, tus propios límites, porque hay ahí fuera personas, y voy a ir más allá, almas que te están esperando. No hablo de personas ya, hablo de almas. Hay almas con las que tú has pactado que te vas a encontrar. Y si tú no haces tu misión, tú no te pones en marcha, no te van a encontrar. ¿Sí? Y no van a recibir esos talentos, esos dones que tú tienes. Y los tenemos todos, porque yo también he pasado por el momento de pensar que no tenía nada, que mi vida no tenía sentido, que yo no tenía ningún propósito. Y esa oscuridad, por así decirlo, me ayudó, ¿no? A conectar y a decir, bueno, pues voy a ponerme en acción. ¿Qué propósito? Pues ya lo voy a ir encontrando, lo voy a ir definiendo. Y yo digo, suerte el que ya lo tiene definido desde el principio. Yo lo voy definiendo cada día. Propósito, es algo que siempre tengo delante, esa dirección, qué suerte que lo puedo reajustar, lo puedo redefinir, ¿no? Lo puedo ir creando también. Ostras, es que además, porque relacionándolo con la idea esta de movimiento, ¿no? Una de las cosas que yo y Juan Diego hemos vivido con el tema este de los congresos es que te pone de una forma muy intensa en acción, porque todo lo que vas a realizar durante los meses de preparación y durante la semana de implementación, no sé qué tal igual,
es como poner la carne en el asador de una forma muy bestia, ¿no? Y eso tiene por un lado la parte de la responsabilidad, obviamente, ¿no? Y por otro lado la parte de oportunidad de crecimiento, ¿no? Si decíamos que todo esto del propósito y tal tú lo encuentras en acción, imagínate, puedes llevar a cabo una acción que sea, pues ir con la calma, andando poquito a poquito, ¿no? O yo qué sé, o puedes tirarte con una ala delta de un precipicio, ¿no? Entonces, la acción del Congreso, yo creo que una parte de, precisamente uno de los beneficios que le vemos, que es el de desarrollo personal, ¿no? Vemos que es digamos, un campo de pruebas muy, muy, muy bestia para ponerte en acción y para ponerte en movimiento y para descubrir todo eso. O sea, yo, Juan Diego, nos hemos descubierto en la realización del Congreso. Hemos conectado, exactamente como tú decías, ¿no? Con ese propósito en la realización del Congreso, ¿no? Con esta entrega, con este dar sin esperar nada a cambio. Y a la vez también viendo como cuando uno entrega desde este lugar, lo que tú decías, toda esta parte de ambición, ¿no? Y toda esta parte de objetivos que uno se marca y que uno tiene, llegan y acaban llegando, como decía antes, como una consecuencia lógica de este alineamiento con tu propia alma y con tu propio propósito, que lo encuentras en el movimiento. Es que es brutal. Sí, sí. Por eso yo animo a las personas a pasar a la acción, pero una acción que siempre detrás de esa acción hay desapego. Y Sí. antes de la acción, digamos que hay amor, no hay miedo. ¿Vale? Sería como ese proceso de decir, vale, voy a conectar con la intención, ¿no? ¿Cuál es la dirección que yo quiero? Por eso el propósito para mí tiene que ver mucho con esa intención que quiero crear a través de mí y a través del Congreso. Ahí aparecerán respuestas, ¿vale? Déjalas sentir. Pasa a la acción. Sin acción no recibimos, la acción es el recipiente que recibe, ¿sí? Y practica el desapego. ¿Qué es decir practicar el desapego? Entender que solo vives aquí y ahora en este instante. Que es aquí y ahora cuando puedes agradecer, puedes disfrutar y puedes estar consciente del punto en el que estás. ¿Sí? Siembra la semilla, siembra esa acción. Para mí la acción también es igual a semilla. Siémbrala y cuídala, pero no te apegues. No la abras a ver si ha enraizado o ha dejado enraizar. Lleva su propio proceso. Qué grande, tío. Fíjate que este tema y el que viene, o sea, que como vienen así como muy ligados, y son cosas que seguramente habrá gente hasta que se salte estas entrevistas. Yo a lo mejor hace 2 años me lo hubiese saltado por escéptico, ¿no? Tema de mentalidad y propósito, ¿qué es? A mí enséñame la parte técnica. Creo que es algo que deberíamos de hacer un poco constancia en siguientes entrevistas y decirle a la gente que es que tienen que ver esto, porque es hiper necesario. Claro, es que es la base, ¿no? Es la base, porque sí. Hay otra, ¿no? Después tienes, sí, todo lo técnico, toda la estructura, no sé qué, pero es que una de las cosas que veremos que sale a lo largo de todo el Congreso es que si el propósito, si la mentalidad, si la persona a la cual nos dirigimos, si todo esto no está claro, todo lo otro no dejan de ser como cáscaras vacías que no están llenas de un contenido con la suficiente potencia como para llegar a ninguna parte, ¿no? Porque el contenido precisamente son estas cosas que estamos hablando ahora. Totalmente, ¿no? Y luego me preguntabais también al principio cuando estábamos hablando, chicos, me preguntabais por el cliente ideal. Para mí es algo súper importante. Es importante siempre, ¿vale? Pero cuando tú haces un proyecto digital o quieres utilizar los medios, es súper importante. ¿Por qué? Porque las personas te ven a través de una pantalla. Entonces, ¿con qué personas realmente, a qué personas, a qué tipo de personalidades, qué clientes son con los cuales tú quieres conectar, a los cuales tú más quieres aportar? Y aquí hay algo muy, muy interesante, ¿no? Porque a mí siempre me ha costado mucho, al principio cuando empecé mi proyecto digital en 2014 era como, ay, el cliente, ¿qué es esto? ¿Qué rollo? ¿Qué me estás contando? Os lo juro, me costaba horrores y era algo que procrastinaba, ¿no? Tú también, ¿no? O sea, lo procrastinaba y yo ahora a todo el mundo le digo, no. Vamos a hacer una cosa. Es como, vamos a quitarnos esa frase de no me llegan los clientes adecuados. ¿Vale? Para mí hay algo que me ha ayudado mucho en todo este proceso y es entender la primera ley universal, la ley del mentalismo. Todo es mente. Por lo tanto, si tú eres incapaz de proyectar, de crear ese cliente con el que tú vibras, al que tú más puedes aportar, al que tú más puedes apoyar, no aparecerá fuera, no se manifestará fuera, porque lo que sucede fuera es un constante reflejo de lo que está sucediendo dentro. Entonces, desde ahí
vamos a definir bien a ese cliente. ¿Por qué? Porque entonces encontramos la comunicación, la manera de relacionarnos con ese cliente. Con ese cliente. Tú hablarás de una manera, utilizarás unas palabras, harás unos movimientos con el cuerpo que conectarás con esos clientes a los cuales tú puedes ayudar. Y sí, todos podemos ayudar a determinadas personas, a todos, porque somos células de un gran sistema, como he dicho antes, ¿no? Entonces, vamos a pararnos a definir bien ese cliente ideal, ¿no? A veces cuesta, pero hay que hacer una labor de imaginación. Es decir, vamos a ponernos en el otro lugar. Voy a dejar de ponerme en mí, y voy a ponerme en el otro lugar. Esa persona a la que yo quiero ayudar. Aparte de definir la parte de los datos demográficos, edad, mujeres, hombres, bueno, los dos tienen niños, no tienen niños, qué hacen, trabaja, tiene su propia empresa, lo que sea, ¿vale? La audiencia. Y luego vamos a entrar a ver qué valora esa persona, en qué punto está, qué creencias tiene. Esto a mí me ha ayudado muchísimo también. ¿Por qué? Porque no todos vamos a trabajar con todos. Y está perfecto, no pasa nada. Pero esos clientes con los que tú quieres, a los que quieres impactar, ¿qué creencias tienen? ¿Qué valoran? Eso es súper importante, más allá de definir, es cierto, lo que yo llamo audiencia, ¿vale? Una clasificación general, pues es tal, es cual, es mujer, datos geográficos, ¿no? Datos medibles, datos que puedas medir. Vale, para mí los datos que puedes medir es la audiencia. Pero de esa audiencia a la cual tú te puedes dirigir, ¿vale? Tu congreso va a ir dirigida a unos perfiles. Y hay quien me dice, veas que tengo más de un cliente. Sí, vale, podemos tener varios perfiles de clientes ideales, ¿vale? Pero todos ellos, a ver, tienen puntos en común, ¿sí? ¿Qué valores tienen en común? ¿O qué creencias tienen en común? Estamos hablando de una parte ya mucho más profunda. Si lo comparásemos con el iceberg, estamos hablando de los niveles más profundos que no se ven, de creencias, valores, incluso identidad. ¿Vale? ¿Quiénes ¿Cómo sienten harías que para son? poder definir esto bien, la parte esta más profunda? O sea, quiero decir, más allá de un ejercicio de imaginación, ¿no? Bueno, para mí hay una cosa importante, es ponerte en la segunda posición, que se llama en programación neurolingüística, no en PNL, ponte en la segunda posición, ponte en ese lugar, y es como, voy a dejar de ser yo y voy a ser la otra persona, me meto en la persona. Vale, esa es una parte. Y otra parte súper interesante es preguntar. Pregunta, es que pregunta en tus redes sociales, pregunta entre tus contactos más cercanos si estás empezando y apenas tienes seguidores. Coméntale a una amiga si conoce a alguien que pueda estar en esta situación, que le pase un cuestionario o un formulario. Sencillito, rápido. Al final hay que hacer también esa labor de indagar, ¿eh? Yo he hecho muchísimas, pero cuando digo muchísimas entrevistas a las personas que estaban llegando a mi lista. ¿Quién está detrás? Y ahí te sorprendes porque es como, claro, afinas mucho más ese lugar en el que tú te has posicionado, pero luego empiezas a crearlo con mucha más facilidad, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo después de hacer el congreso de Despierta, que lancé el programa de retiros de Aquamindfulness y el programa Online Vida Plena. Y, ostras, es que las personas que me llegaron, o sea, eran o sea, yo podría poner la hoja de mi cliente ideal al lado de su biografía y tendríamos un match de un 98%, ¿sabes? O sea, en relación a edad, tipo de dedicación y también a todos esos niveles más profundos, ¿no? Y me di cuenta que esto que estás diciendo tú ahora es completamente cierto, que cuando uno lo crea dentro y empieza a estructurar todo lo que viene después a partir de esta claridad interna de la persona a la cual te estás dirigiendo, al final la gente que acaba viniendo es realmente este tipo de gente. Y sorprende mucho verlo, ¿sabes? Verlo materializado. Sí. Esa es la clave para mí. Es que es como mágico, ¿no? Es como, Sí, total. no, es como dices, ¿cómo puede ser que lo que me estoy imaginando, lo que o sea, lo proyectas, ¿no? O sea, estoy proyectando, no sé, a mí me sorprendió, me dejó alucinado también, tanto con el congreso, con la gente que vino al congreso, como incluso con los viajeros que vienen conmigo. Es como ese perfil que voy buscando. Se ve que al final, no sé, sin darnos cuenta de los mensajes, de lo que escribimos y demás, vamos buscando, y son cosas tan sutiles que no nos damos, yo no me doy ni cuenta. Yo digo, ¿cómo puede ser
que esté viniendo esta persona que está justo buscando esto. Y bueno. Claro, todo porque, Simón, todo lo que existe fuera previamente ha sido pensado o creado por alguien o por un grupo de personas. O sea, es decir, no sé, yo ahora tengo aquí mi taza del té. Alguien la ha pensado Sí, total. antes de que existiese físicamente. Alguien la ha pensado, si no, no existiría físicamente. Sí. Entonces, esos clientes que llegan a ti, de alguna manera, tú lo vas creando, vas pensando en ellos y los vas atrayendo. Esta taza alguien la pensó, pero yo después pensé en comprarme una taza. Si no, esa taza no hubiese llegado a mí. Es decir, aquello que tú no piensas no existe para ti. Si yo te hablo de la fruta guachipuri de Vietnam, tú dices, no existe para ti. Jamás te va a apetecer la fruta guachipuri. No, claro. ¿No te va a apetecer? Directamente, ¿existe? Pues igual sí. Bueno, me lo he inventado, no tengo ni idea, porque soy malísima además para guardarme nombres de frutas. Pero, o sea, existe fuera lo que puede existir dentro de ti. Qué bueno. Todo ha sido pensado. Si yo quiero hacer un viaje de montaña previamente, algo me ha hecho que yo piense en un viaje en la montaña. Si no, no me apetece un viaje en la montaña. Sí. Entonces, si yo quiero que me lleguen unos clientes de una determinada manera, con unos valores y tal, pues los tengo que crear. ¿Tú qué quieres? Atraer a personas que valoran esto, personas que, no sé, que son de esta determinada manera, que a veces no, a veces están en un punto y gracias a tu producto van a ir a otro sitio, ¿no? O tus clientes inicialmente tienen una serie de ideas, de creencias, de formas de pensar de vida, que es las que tu producto realmente les puede solucionar ese problema que tienen. Entonces los llevan a ese otro lugar, ¿sí? Pero yo tengo que ponerme ahí. Y hay unas creencias por las que tú tienes que pasar. Es decir, hay creencias, algunas que son barreras. Es decir, yo no quiero trabajar con clientes que son de esta manera. No por nada, porque yo no les voy a poder ayudar. Porque no soy la persona más indicada para ayudarles. Por mi manera de pensar y por mis creencias y por mi filosofía de vida. Además, esto que estás diciendo es una relajación brutal. O sea, porque yo creo, y todo el mundo quien haya creado un negocio, un proyecto, sabe eso, ¿no? Que al principio lo que tú dices, no quieres centrarte mucho en eso y además como que te diriges a todo el mundo, ¿no? Y entonces viene alguien y te dice, no, es que tú no te dirijas a todo el mundo, tú dirígete a la persona que tú realmente crees que puedes ayudar, no sé qué, ¿no? Y te da la sensación que esto va a ser dejar gente fuera, ¿no? Pero entonces, a medida que vas avanzando, te vas dando cuenta realmente de eso que acabas de decir, de que tú no puedes ayudar a todo el mundo y que además es fundamental que tú acabes trabajando con las personas con las que realmente resuenes, o sea, con esas personas que tú realmente sientes que les puedes aportar algo y que ellas sientan lo mismo hacia ti, ¿no? Muchas veces hacer esta concreción nos da cosa, ¿no? Pero por otro lado, cuando nos atrevemos a hacerla es cuando al final conseguimos realmente estar trabajando con las personas con las que sentimos que nos sentimos en resonancia, que sentimos que les podemos aportar, ellas sienten exactamente lo mismo contigo y entonces se produce que es un gustazo, ¿no? Es como por fin, ¿sabes? Por fin. Eso es, y van llegando, ¿no? Y no pasa nada, yo acepto que no puedo ayudar a todo el mundo. Simplemente por resonancia, ¿no? Por filosofía, por creencias, pero ya hay otras personas que sí que pueden ayudar y otras que me ayudan a mí y otros que no pueden. Y no entramos a mejor ni peor, ni cosas de estas que se inventa el ego. Nada, no entramos a esto. Entramos en que somos células de un sistema y es decir, si yo soy la célula del corazón, no estoy en el estómago, estoy en el corazón. ¿Sí? Claro. Entonces, y colaboro y contribuyo a las células que formamos el corazón. ¿Son importantes las que están en el estómago? Hombre, evidente, también las necesitamos, ¿vale? Y podemos estar conectados, y de hecho lo estamos, pero esas son un sistema, yo soy otro sistema, y juntos hacemos un sistema, ¿sí? Pero creo que, bueno, a mí esta forma de pensar me ayuda, ¿eh? Que todo el mundo aquí, el que nos está escuchando, que se cuestione también, que yo me puedo confundir, evidentemente, ¿no? Pero esto es lo que a mí más me ha ayudado con el tema cliente y lo voy trabajando, ¿eh? O sea, es algo que trabajo con los clientes con los que trabajo y conmigo misma, ¿no? Sí, no, además que es que si no pruebas cosas no sabes tampoco cómo vas a empezar a funcionar. Acción. Y acción. Claro, sí, hay que moverse, hay que fluir, hay que continuar, ¿no? Con todo, con el ciclo, ¿no? La Tierra gira, todo gira, hay que seguir girando. Y es súper importante, bueno, aquí ya nos hemos dado cuenta, todos los que nos estáis viendo, daros cuenta de la importancia que es esto de conectar con, tu propósito, el avatar, que desde aquí es desde donde comienza
todo el congreso, dónde empezamos a dar pie a ese congreso. Y Beatriz, ¿puedes darle 3 tips, 3 consejos, o bueno, 2, 1 o los que surjan para estas personas que a lo mejor son un poco reacias o son un poco, o directamente no se lo habían planteado, porque sí que hay gente que sabemos aquí que saben que esto es necesario, pero quien no lo tenga muy en cuenta, como yo a lo mejor hace un año, no sé, esos 3 consejitos que tú puedas decir, pues mira, haz esto, esto y esto, porque si no, no... Vale, mira, dos cosas. También para mí es importante que tú definas bien el para qué de tu congreso, ¿vale? El para qué, que hagas la respuesta de para qué. ¿Por qué? ¿Y a quién vas a ayudar? Porque si tienes estas tres respuestas, también te va a ser más fácil contactar con esos ponentes que tú sientes que están alineados con eso y que más te pueden aportar. ¿Puedes ¿Vale? Que es profundizar importante, ¿no? Porque luego, fíjate que en un congreso online, contactar con ponentes y qué ponentes. Sí, sí. Y entonces, vamos a pensar que tener definido esto, el por qué, el para qué, y quiénes tú, a las personas a las cuales tú quieres enfocar el congreso, porque también así los ponentes va a ser más fácil localizar a tus ponentes, a esas personas con las cuales tú quieres contactar. Claro. Y no ir con miedo, porque tú estás contactando con esa persona porque quieres y sientes de corazón que puede apoyar, o que su información, o que su filosofía, o que su experiencia puede aportar de verdad a ese tipo de personas. Para mí también esto es importante, ¿no? Que tengas un congreso con ponentes que sabes que su información, lo que van a compartir, aporta. Claro. Y a nivel de por qué y para qué, lo digo, la última cosa que has dicho es bastante obvia, que es encontrar esta persona a la cual te diriges y hemos de hecho dado muchos detalles, pero ¿podrías profundizar un poquitín en relación a este por qué y para qué? ¿Qué queremos decir exactamente con estas preguntas? Vale, mira, con el para qué, cuando uno se pregunta, ¿para qué quiero organizar este congreso? ¿Para qué? El para qué siempre te lleva, si nos fijásemos, cuando estamos muy entrenados nos damos cuenta de que un para qué internamente como que te eleva, ¿no? Te lleva los ojos como hacia arriba. ¿Para qué? ¡Pum! Que se marca una dirección. ¿Para qué lo hago? ¿En dónde lo quieres enmarcar en tu vida? ¿Qué quieres crear a través de tu congreso? Para ti y para los demás. ¿Vale? ¿Qué quieres crear? La creación siempre me lleva a elevarme. ¿Para qué? El por qué son tus motivos. ¿Por qué lo quiero organizar? Y profundiza y hazte varias veces por qué. Porque ahí vas a conectar con lo que llamamos el propósito de ese congreso. ¿Por qué? Y ahí aparecerán motivos. Estos motivos, ¿qué te van a dar? Te van a dar energía en los momentos en los que estás cansado, en los momentos en los que a lo mejor no se está suscribiendo la gente que quieres, en los momentos en los que, yo qué sé, que el ponente no ha enviado a su lista o ha venido de ese ponente, tú te esperabas que llegasen no sé cuántos leads y solo han llegado 15. Yo qué sé, ¿no? Pues de estos momentos, conéctate con tu por qué. ¿Por qué haces lo que estás haciendo? ¿Por qué lo haces? Si la respuesta es porque quiero ganar dinero, porque quiero fácilmente no sé qué, y esos motivadores a lo mejor se van a venir abajo, no van a ser suficientes, ¿vale? Para levantarte. Tu por qué tiene que ser como, más allá de todo, hago esto porque quiero compartir estas ideas, porque quiero acompañar a otros en su proceso de despertar, porque quiero que las personas conozcan el valor de la montaña. Esto me lo invento, Simón. Porque, pero bueno, a mí me gusta la montaña mucho, me gusta mucho el trekking. Entonces, ¿por qué? Porque quiero que las personas conecten y entiendan que pertenecen a la naturaleza, que son parte de la naturaleza. No que me voy un fin de semana a la naturaleza. Tú eres parte de la naturaleza. Vas a redescubrirte como parte de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué lo hago? Sí. Y hazte varias veces esos porqués, porque si te sale porque quiero facturar dinero, porque quiero crecer el negocio rápido, vale, estamos hablando de ambición, perfecto, esto está genial. Esos son tus indicadores, ¿vale? Del congreso, esta es la parte práctica. Pero vamos a ir un poco más profundo. Sí, además nosotros, bueno, ya digamos mi por qué o mi para qué de este congreso, o sea, ya nació en el momento en el que yo lo hice, el que quería compartirlo con Biel. Y cuando Biel lo hizo, era como, vimos algo tan potente que dijimos, tío, tenemos que hacer algo
de hecho pensamos en un infoproducto, solamente así, fácil, rápido, montado en automático y demás, pero queríamos generar como ese mayor impacto porque sabemos que es tan potente el mensaje que se transmite, a lo que se llega, las sensaciones que te generan. Coño, yo con José Luis Vives, emocionado, el cabrón me lo decía, te has emocionado, ¿eh? Me saltaban las lágrimas de la historia que contó. Un flipazo. O sea, no sé, no tiene palabras. Sí, ¿no? Pues esa es la clave y eso espero que todas estas personas que hagan la formación de un congreso, que realmente, fíjate, yo es algo como estrategia que me parece muy interesante. Yo he organizado 2 congresos, hubo mucho desgaste, pero aún así sigo pensando que aportan mucho, aportan mucho. Hay gente que dice, ya estoy cansada de congresos, pero que no estoy hablando de ti. Estoy hablando de esas personas a las cuales puede ser útil este congreso, ¿vale? Porque a veces mucha gente puede decir, congreso, es que todo el mundo... Olvídate, no entres en el ego, no entres en la comparación. El congreso no va dirigido a ti. El congreso va dirigido a otras personas a las cuales realmente les puede aportar, les puede ayudar, les puede hacer un clic mental. Y a veces, como decías tú, Simón, ¿no? O no sé si Simón o Biel, te piensas que no estás generando impacto y estás generando un gran impacto. ¡Qué bonito! A lo mejor no lo saben, pero yo viendo un vídeo de YouTube de no sé quién, me genera un gran impacto a nivel interno y esa persona ni siquiera lo va a saber nunca, pero no importa, no lo necesita, pero a mí me ha hecho un gran bien. Sí. ¿Vale? Escuchando eso. Entonces, bueno, conectemos con esa idea de expandir y de contribuir todos como células de un gran sistema. Qué guapo. Fantástico. Qué guapo, Beatriz. Es que además está totalmente, es que todo lo que decías está, de hecho, sí, bueno, todos los que estáis aquí habéis pasado por la página de inscripción y una de las cosas que comentamos en relación a los congresos virtuales, ¿no? Es que es el punto de hasta qué punto esto está alineado con esta nueva economía a la cual nos dirigimos, con esta nueva forma de funcionar, basada en la colaboración, basada en el beneficio mutuo al servicio de algo que está más allá de nosotros mismos, ¿no? De mejorar el mundo en el que vivimos. Y un congreso virtual es como la representación física de todo esto, ¿no? Porque se reúne todo un equipo de personas, de profesionales, con la intención de aportar lo mejor que tienen para aportar, para generar un impacto, en muchos casos, intenso y masivo, porque estamos hablando de mucha gente con conocimiento aportando a la vez, ¿no? Y cómo ese impacto que generamos se multiplica por la cantidad de personas que están ahí y por todas las transformaciones que estas personas viven y empiezan a replicar en su entorno, ¿no? Y es como, no sé, es como una especie de... Cuando el propósito es genuino, ¿no? Y la intención es una intención clara, lo que puede salir de aquí es realmente como una fuente de inspiración, un océano donde la gente puede beber agua y luego seguir con su vida expandiendo este mensaje por todas partes, ¿no? Y me parece que es algo maravilloso realmente. Algo que quiero comentar, Biel, esto es que me preguntan muchas personas, ¿vale? Últimamente además, ¿no? Claro que cuando tú haces un congreso online tienes que pagar a los ponentes. Y yo siempre digo, bueno, yo he participado como en, no sé, te diría que cerca de 60 congresos. He participado yo y he organizado 2. Y coorganizado, que teníamos un equipo, damos un equipo también. Y lo importante siempre es el win-win. Aquí no estamos hablando, yo cuando acepto participar en un congreso, acepto participar muchas veces porque se me está dando la oportunidad de compartir un mensaje y que llegue a una audiencia que a lo mejor yo no llegaría de otra manera. Claro. Para mí eso es importante porque eso tiene que ver mucho con ¿qué? Con mi propósito. Claro. Con un propósito que tiene que ver con enseñar, con compartir, con trasladar un mensaje, con ser un canal. Entonces, ya está. O sea, es genial. O sea, es algo que me está permitiendo, invirtiendo una parte de mi tiempo, estar compartiendo un mensaje, ¿no? Para mí es la relación win-win, creo que es importante también. Para todas esas preguntas para todas esas personas que se preguntan si los ponentes de los congresos online cobran. Yo al menos no he cobrado nunca ninguno y hoy tampoco estoy cobrando y vosotros que habéis organizado también, pues las personas que hacen eso lo hacen de forma con el win-win, ¿no? Que tú llegas a una audiencia, evidentemente. Tu mensaje llega, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Total. Bueno, ha sido increíble, me ha gustado muchísimo. Para empezar el día, fantástico. Sí. Fantástico.
Muchísimas gracias, Beatriz. Ha sido... A vosotros, Simón. Simplemente espero que las personas pongan en práctica cuando vayan a organizar su congreso las preguntas y conecten con ese propósito y sobre todo definan muy bien a qué personas quieren dirigirse, ¿no? Quién es ese cliente al que más pueden ayudar. Totalmente. La base de todo, tío, la base de todo. Sí. Bueno, amigos, pues nada, una vez hablado ya de propósito, de cómo encontrarlo, de cómo definir ese avatar, a veces cosas que nos dejamos pasar por alto, ya nos veremos en la siguiente entrevista, que vamos a ver cómo hackear tu mente y llegar a lanzar un congreso virtual. Y esto lo vamos a hacer con José Luis Vives, así que no te lo pierdas. Y recordarte que esta misma noche, a las 20:00 hora Madrid española, vamos a hacer sesión de preguntas y respuestas para clarificar, dar luz a todo esto que hemos hablado durante el día, resolver tus dudas y nada más. Nos vemos en la siguiente entrevista. Chao. Chao, muchas gracias, Beatriz. A vosotros.